La vida está llena de incertidumbres. Y hay momentos en la vida donde las cosas que nos suceden literalmente nos trastocan. Y el texto de lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy nos presenta esa visión. Algo extraordinario que sucede, que cambia todos los entendimientos de la realidad que tenemos y cómo a la luz de las Escrituras, a la luz de lo divino, se puede resolver las situaciones. Fíjate, yo que diría que es un gran acercamiento, pero también diría que no solamente de lo extraordinario, sino que es un lugar donde lo extraordinario y lo ordinario convergen, porque pasa algo bien común y una situación bien complicada y se trastoca con algo extraordinario. ¿Tú piensas que es común que haya un nacimiento virginal? No, pero la percepción de José es que su esposa muy probablemente, o la persona con quien su prometida, en este caso María, la haya sido infiel. Se va a dejar porque el hijo no es mío. Así que eso es muy ordinario en nuestros tiempos, decir, esto no es mío, yo me voy. Así que es un suceso entre lo ordinario y lo extraordinario que convergen. Y de la nada sale algo mega extraordinario, que es el Mesías. Touché. Mete mano, vamos a leer el texto. Sale el intro aquí de Domingo a Domingo. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sus sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Amén, Luis. Mira, muchas veces hemos tenido distintos acercamientos de cómo debemos llegar al texto. Y en un texto como este, yo creo que dividirlo verso a verso, como hemos hecho en otra ocasión, es la forma correcta. En distintos episodios hemos visto que mirar hacia atrás en el texto y mirar hacia el frente en el texto es fundamental, pero cada texto, según la naturaleza de lo que hay contenido del texto, exige mirarlo con una lupa distinta. Entonces, dicho esto, miren esos versos, esos versos 18 y simplemente vamos a tomar el 18 solamente. Dice que estaba comprometida para casarse con José. Estoy leyendo aquí en Nueva Versión Internacional. Ahí dice desposada. Desposada María. Desposada María. Estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y obviamente el texto nos empieza con una imagen que debe trastocarnos, que debe chocarnos nuevamente. Claro. Porque así como se choca José se choca porque ella está encinta, pero nosotros nos chocamos porque el texto nos dice que está encinta del Espíritu Santo. Entonces sabemos que en las tradiciones mitológicas de la antigüedad hay eventos donde seres que se asocian con lo divino quieren venir a la tierra a tener relaciones sexuales con las mujeres. Pero el corazón de esa relación es una relación de deseo, que está enfocado en la lujuria y que tiene unos elementos claros de abuso, porque es este ser superior que se acerca a un humano por asuntos lujuriosos. Sin embargo, aquí no es la imagen que nos presenta. Este texto, en la forma en que está narrado, está bien vinculado a la tradición judía y está bien vinculado a ese efecto creador de Dios. Porque si bien ella está embarazada, si bien ella está encinta, no hay ningún espacio en la Biblia que se relate que Dios tuvo sexo con ella, sino que va a concebir del Espíritu Santo. Es una cuestión, una esencia del sentido de que algo nuevo se está gestando en ella, lo cual tiene
muchos niveles de interpretación, porque podríamos decir que se está gestando un nuevo comienzo, que como bien plantea el libro de Juan, hace una reinterpretación del Génesis. Esto podría estar también haciendo una reinterpretación de la creación, creando un nuevo punto en la historia de la humanidad, alejándose a lo que esas otras visiones de la mitología nos ha dado, donde seres sobrenaturales tienen relaciones sexuales con los seres humanos. Y entonces ese verso 19, que es tan poderoso, como José su esposo, estoy nuevamente, como mencioné, leyendo una nueva versión internacional, era un hombre justo. Ese asunto de meter ahí la palabra de que era un hombre justo, no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Cómo es que lo dice Reina Valera 60? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él sabe que el riesgo al que la somete es un riesgo que incluye la muerte. Si simplemente va y públicamente la... Pero entonces tú me hiciste un comentario fuera de cámara que me gustaría que nos compartieses. Sí, bueno, dos cosas. Número uno, cuando estabas hablando acerca de la reinterpretación, la posibilidad de reinterpretación del texto, me parece muy interesante la afirmación que haces de que podría ser una reinterpretación de cómo es un nuevo comienzo, un nuevo mundo, ¿no? Pero también el mismo Mateo está haciendo una reinterpretación del que ha de venir, o del Emanuel, en este caso, de que habla Isaías, y para él esta es la reinterpretación, este es el Emanuel, eso es lo que quiere decir el Mateo. Entonces, en ese sentido, ya sí sabemos que está haciendo una reinterpretación de algún texto, y que en este caso, en la narrativa, cuando habla acerca entonces de José, su marido, nos dice que era un hombre justo, que en griego sería dikaios, y este hombre que es dikaios, que es un hombre que su justicia no consiste en aplicar la ley que no consiste en aplicar la ley con rigor, sino que decide entonces ser un hombre justo, que no decide a ella apedrearla y exponerla públicamente para que ella pudiera morir o que quedara completamente en vergüenza por toda su vida, sino que al contrario, él decide alejarse de ella en silencio y está craneado con la situación de decir, este no es mi hijo, pero ¿qué voy a hacer? Y este es el problema, es que José tiene esta situación interna, pero él quedarse callado, especulativamente hablando, vamos, él se va, se queda callado, se va, pero María está embarazada y todo el mundo sabe que ella era la prometida de José, porque la gente en el pueblo lo sabe. Así que de la nada María está embarazada y José se desapareció. So que en medio de eso puede hablar mal de José, puede hablar mal de María, eso le puede salir, como dicen por ahí, como que le puede salir por el otro lado, no sé, en mi barrio decían el tiro por la culata. Y en medio de eso, esa situación, él decide poner por encima la dignidad de María, aun cuando él piensa que muy probablemente ella le pudo haber sido infiel. Él decide ponerle su dignidad humana por encima de su propio orgullo. Porque él como hombre, su deber como la ley podía ser simplemente presentarle y decir, esto no fui yo. Ella me engañó, ella hizo algo mal. Pero él no, él decide, yo me debería ir en silencio. Porque no quiere hacerle pasar esa situación y él dice, bueno, si al final sí, no le quieres ponerla a eso y si al final me echan la culpa a mí, pues que hable la gente lo que quiera. Pero al final, pues prefiero irme en silencio antes de ponerla en esa situación. Y en medio de eso, él está craneado con esa situación, imagínate, angustiado, cualquier hombre o cualquier persona que le diga, mira, de la nada tu pareja está embarazada y tú no has tenido ni tan siquiera un acercamiento sexual con esa persona, tú dices, pero ¿y cómo va a ser? Claro. ¿Me entiendes? Y en medio de esa situación, en una sociedad de honor y vergüenza, donde el honor es lo más importante, de la nada tú dices, con la persona que yo me voy a casar, está embarazada y no es mío. Y no es mío, claro. Y esa situación de caer en una vergüenza pública enorme. Así que José está craneado con eso y se acuesta a dormir, tomando ya la decisión en su corazón, que es lo que va el próximo texto. No llegas hasta ahí. Antes de que lleguemos ahí, muchas veces cogemos en el vacío la cuestión de la paternidad y la maternidad del Mesías. Los consideramos en unos textos, pero no nos damos cuenta cómo estos textos nos arrojan luz a cuál es la identidad del Mesías, que también se da en el proceso de crianza, de quiénes son estos padres que lo escogen. Claro. Si bien posiblemente uno de los roles primordiales de José es ese proceso adoptivo que se da cuando más adelante él lo nombra. Claro, le pone el nombre. Le pone nombre. Si bien eso se da, también nosotros podemos ver eco de esto
de este acto de una justicia por encima de lo que la tradición permitiría de forma más clara en Jesús, cuando por ejemplo viene la mujer que la cogen en adulterio que la traen ante Jesús para ser apedreada. Hay unos paralelismos bien brutales en estos dos textos, porque ¿qué escoge Jesús? Jesús escoge lo mismo que escoge a su manera, ¿no? Porque Jesús está interpretando la realidad de los hechos de una forma distinta que José, que está dentro de la especulación de que posiblemente me ha fallado María, pero escogen los dos por una justicia que va por encima de la justicia de la ley, que es simplemente el apedrearla, que en ambos casos sería lo que conllevaría, si esto se llevase hasta un nivel de exponerla públicamente. Paréntesis, que me tengo un comentario intrusivo. Dale. Jesús dijo como Frank Sinatra, I'll do it my way. Ok. Perdón. No, Entonces, resulta... es que cuando tú dijiste, pero a su manera, se me salió la canción y todo en la mente. Did it Sí, my sí, way, igualito. Pero eso se queda. sí. Ok. Sí. Pues resulta que sí, sus papás deciden escoger a Jesús. Perdón, su papá. What? Perdón. Fui en el chiste. Rebobino. José decide irse en silencio. Y es lo que tiene decidido en su corazón. Sí. Y ahí justamente después se acuesta a dormir. Y cuando se acuesta a dormir... Verso 20. Cuando se acuesta a dormir y pensando él en esto, y aquí un ángel, Reina Valera, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa situación aparece cuando él se acuesta a dormir con una decisión ya en su corazón de decir qué es lo que va a hacer. Yo me voy a ir de aquí. Y entonces en medio de ese sueño se le aparece esta experiencia de una epifanía, se le aparece esta situación de que se le aparece este ángel o este encuentro con lo divino a través de un sueño que le habla exactamente de lo que lo tiene craneado, pero le dice completamente lo contrario. Sigue siendo una epifanía. Claro. Lo que pasa es que, o una angelofanía. Angelofanía. Pero igual se da dentro del contexto de un sueño. A mí me gusta mucho como lo planteábamos fuera de cámara, en lo que tú me estás diciendo, de que él tiene todo esto en la cabeza, él se acuesta a dormir con esta preocupación y es en medio de eso que tiene la visión. Y eso es lo que está espectacular, que no es como que tú lo pensaste, ya él tomó una decisión en su corazón. Ya él tomó la decisión en su corazón, yo me voy a ir. Y en esa misma noche la intervención divina a través del ángel, en esta angelofanía que se le aparece, trabaja exactamente la decisión que tiene. Y en esa decisión le dice no solamente que no tenga miedo, que tome a María, pero también le dice, le vas a poner nombre a ese niño, o sea, que lo vas a adoptar, ¿sabes? Lo vas a recibir. Y ahí vemos el gancho directamente de porque la visión angelical le afirma el linaje de David. Claro. Porque claramente aparece como que José, hijo de David, no sé dónde rayos estoy, pero el verso 21, 20. Verso 20, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa. O sea que ya desde la perspectiva angelical se empieza a hacer la afirmación del linaje y la cuestión de la adopción. Claro. Y que en ese sentido, José decide entonces, después de esta experiencia con el ángel, aconteció, en el versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que ahí está lo que estábamos hablando acerca del profeta en Isaías, que es la reinterpretación de Mateo, y aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es traducido Dios con nosotros. Y ahí al despertarse del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que a mí me parece bien interesante esta situación de José al tomar la decisión, además de que sí tuvo la revelación con el ángel, de decir, yo voy a aceptarla como mi esposa, le voy a poner nombre al niño, le voy a poner el nombre que el ángel me dijo, pero antes que eso, la decisión que él había tomado para mí es importantísima porque nos habla de justicia. Y esa justicia que tiene José es como la justicia del reino de Dios. Esa justicia que tiene José es como la justicia del reino de Dios que decide poner por encima la dignidad humana antes que su orgullo. Porque su orgullo podría decirle, esta no es mi mujer, este no es mi hijo, ella me engañó, esto no fui yo. Y simplemente se enaltecía con su orgullo. Todo y con la visión del ángel.
antes de la visión del Antes de la ángel, visión del ángel, en su claro. decisión, porque él ya había tomado la decisión de que le iba a dejar en silencio. Pero una vez tiene la visión del ángel, ¿tú crees que tiene alguna opción? No, cuando tiene la visión del ángel ya dice, fíjate, que caramba, ya es... Pues tú sabes que yo pienso que sí tenía opción, porque me parece que él se podía despertar y decir, eso fue un sueño. Sí podía, Y no tenía que aceptar la angelofanía como real. sí podía. Y entonces, claro, yo no sé si esto encaja dentro de necesariamente la discusión que estamos teniendo, pero el nombre que le da el ángel, Jesús, Dios salva. Ujú. Para él como padre que va a tomar esa criatura, esta decisión que él está tomando va más allá que meramente tomar una decisión respecto a habrá sido fiel o no. Ujú. Es que todo lo que implica que esta visión esté teniendo y que esté trayendo un niño que viene de Dios, si él creyó esto, que obviamente lo creyó, porque si no, no Claro, hubiese tomado la decisión claro. y hacer como le mandó el ángel. El Claro. texto es explícito. El ángel no parece mandarle en la... El ángel se lo dice, le dice, no temas. No tómala". temas, tómala. Pero cuando él despierta, el Mateo te dice, bueno, él hizo como el ángel le mandó. Ujú. O sea que hay un elemento de someterse a la gracia Claro. ante la incertidumbre, que creo que es uno de los corazones principales de este texto. Y en Mateo hay una situación bien importante, y es que a través de los sueños o en medio de los sueños hay un encuentro con lo divino, como está pasando en este texto. Y a través en ese encuentro con lo divino que está pasando en Mateo, el mismo José que tiene esta situación, que tiene este encuentro, es la cercanía de lo divino en medio de la intimidad del ser humano. De la intimidad de él, de lo que está craneado, de lo que lleva pensando, de lo que lo lleva perturbado. Y en medio de eso, la gracia divina en cómo se le revela a su vida. Es como cuando uno está abrumado con un problema y de la nada el Señor se nos revela de alguna manera u otra a través de alguien y nos deja saber como que, esto es lo que yo estaba esperando. Tú sabes, yo me imagino a José sintiendo la paz de Dios al tener ese sueño y levantarse tranquilo. ¿Cómo no voy a decir que sí? Tranquilo, no sé, Pero no sé si esté completamente tranquilo, pero en paz, pero con unas nuevas convicciones. con unas nuevas convicciones. Claro, sí. Y en esa situación, es decir, sí, José tomó una decisión, pero ya había tomado una decisión desde antes. Ok, sé que ya sé que ya has empezado a abordarlo, así que te voy a preguntar explícitamente cómo lo vas a predicar. Sé que ya lo empezaste a traer. Pues voy por esa misma línea de José y de cómo José muestra lo que es la justicia del reino de Dios aún antes del Mesías haber nacido. Así que José muestra esa figura de justicia que toma la decisión de decir, yo voy a poner la dignidad del ser humano por encima de mi propio orgullo. Yo voy a poner la justicia, pero no la justicia meramente de ver la ley y decir, bueno, porque también era justo decir, esto no es mío y ya, sino el decir, yo voy a poner por encima de todo esto la vulnerabilidad de esta mujer que está ahí en medio de su vulnerabilidad, de todo lo que está viviendo, lo que puede vivir en medio de eso, y él decide, por encima de sus propias convicciones, él dice, no, lo justo es yo no hacerle eso a ella. Y en medio de eso es cómo nosotros como iglesia podemos aprender de José y decir, ¿estamos nosotros haciendo una iglesia de justicia que va por encima de las leyes establecidas hacia lo que es lo moral y lo ético en nuestro alrededor? ¿O simplemente, Por encima en el sentido de ser superior. claro, ser superior? Sí, no No, digo- yo no te digo- entendí, pero quiero que estemos Sí, sí, claros. sí, que la ética va por Nuestra encima de ética la es una ley. ética mayor que la ética del Que mundo. tan siquiera. completamente. Claro. Que la ética del mundo es más mayor que eso. Que la ética del reino de los cielos, que el del reino de Dios que se establece con el nacimiento de Jesús, del reino de los cielos, se ha acercado ese enunciamiento poderoso ahora en este nacimiento de Jesús. Es la idea entonces de decir, esa justicia es una que invita a abrazar y cuidar de aquellos y aquellas que son menospreciados en la sociedad. María, en este momento, es una mujer completamente vulnerable que puede ser menospreciada, que la pueden apedrear, que por esta situación pueden pasarle mil cosas, pero él decide cuidarla aún yéndose en silencio, aunque eso le cueste a él mismo. Él decide es dar ese cuidado de amor. Y en medio de una sociedad
que cada vez se cuida la gente unos a otros menos, ¿sabes? Que hay menos cuidado entre unos y otros porque cada vez estamos viviendo una sociedad que solamente piensa en el yo, que solamente pienso en mí, que solamente pienso en mis necesidades, que cada vez estamos más desconectados, que a través de las redes sociales pareciera que estamos conectados, pero en realidad no. Y inclusive la psicología moderna está estudiando acerca de esta idea de cómo cada vez hay más jóvenes y más de la generación Z que se sienten desconectados de otros aun cuando están conectados con su propio celular. Y hay gente que le escribe, pero no sienten una conexión profunda con otros. Y cómo en medio de esa sociedad que vivimos hoy y que tenemos hoy en día, este texto de José nos habla de que ese cuidado es lo que nos llama a la iglesia, lo que Dios llama a la iglesia. De que en la iglesia, aunque sea un lugar, una comunidad pequeña, como la comunidad de la Transfiguración en Santurce, desde ese lugar se cuida, se ama y es diferente a lo que habla la cultura, que solamente piensa en sí misma, que solamente piensa en lo que yo quiero y en lo que yo puedo ganar. Mientras que el reino de Dios dice, ¿cómo yo puedo poner la dignidad de otro ser humano por encima de mi orgullo? Ese es José. Mira, me parece fantástico lo que estás haciendo, porque obviamente estás tomando el discurso del individualismo, haciendo una crítica social al tema de cómo el individualismo está rampante, eso es evidente. Estás haciendo una serie de agarres vinculando a la sociedad de honor y vergüenza. Cuando nosotros nos planteamos cuál es la naturaleza interpretativa el rol de la naturaleza interpretativa del texto bíblico, tú lo acabas de ejemplificar perfectamente. Es lograr tomar el texto y que informe la experiencia del presente a la luz del Evangelio. Ese es el reto. Y te digo esto porque una de las cosas que yo encuentro más virtuosa de que estemos haciendo estos encuentros es que yo me doy cuenta que mientras tengo la discusión contigo, como nosotros realmente no preparamos un libreto, sino que tú te preparas por tu cuenta y yo por la mía, yo me doy cuenta como muchas veces yo voy realineando lo que pienso a la luz de la conversación. Yo también. Y es lo que en gran medida, obviamente, es lo que en gran medida estamos pretendiendo cuando exponemos esto. Ya hemos entendido que muchas personas que los ven no son solamente el pastorado. Por lo tanto, tratamos de tener esa sensibilidad de tener un análisis dentro de la perspectiva más pastoral y un análisis más amplio que también parte de la pastoral, pero es para la gente en común. Claro. Entonces, cuando yo originalmente pensé interpretar el texto, así que en alguna medida voy a hacer dos interpretaciones, quería hablar de la certeza de lo que venía. Que es una interpretación perfectamente válida. Sí, bello. Pero conversando contigo, escuchándote, viendo tan elocuente que trajiste el tema de cómo José, la figura de José, de ese acercamiento, de la actitud de la justicia de José, cambié completamente lo que quería. Y no lo cambié a decir, voy a predicar lo mismo que tú. Simplemente cambié la idea de que puedas hacer también es válido. No es que no voy a hablar no es que voy a hablar de lo que tú vas a traer con el tema de José, que me parece fantástico. Es que tampoco decidí en medio de eso que tampoco voy a hablar del tema de la certeza de lo que viene. Sino que la concentración de esa idea original que a mí me apela el texto, de la incertidumbre, de cómo debemos tomar decisiones, no importa lo terrible que se nos presente, con la pausa de lo que el reino tenga para nosotros, que en alguna medida, en la experiencia de la cristiandad, en muchas ocasiones van a ser signos de interrogaciones bien grandes. Claro. Porque José se acostó a dormir y tuvo un sueño. Pero yo me voy a poder acostar a dormir y levantarme igual de abrumado, igual de consternado con la situación, igual de sorprendido, pero tengo que esperar a que el reino me dé opciones a mí. Y claro, eso estamos partiendo de unas muchas presuposiciones bien grandes. Claro. Porque incluso va a haber ocasiones donde no va a haber una respuesta. Pero incluso cuando no haya una respuesta, nosotros tenemos respuestas con la visión macro que tenemos del Evangelio, que tenemos de la fe, que tenemos del mensaje de Cristo, del ejemplo que en este contexto es obvio, que nos da José, que nos da María y que evidentemente nos da Jesús, por no seguir alumbrando quiénes son los personajes de los que nos debemos informar la experiencia. Incluso en esa incertidumbre, poder esperar recibir palabra de Dios, sea que Dios nos dé una angelofanía, que haya una epifanía y que nuestro entendimiento sea transformado por Dios mismo, o porque abriendo las Escrituras seamos informados. Claro. Y en alguna medida yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, de que
José está informando su experiencia de lo divino completamente, pero empezó con una decisión de justicia. De su corazón. Y eso me gusta mucho porque en muchas ocasiones cuando nosotros presentamos el Evangelio, presentamos la cuestión de lo que Dios va a hacer con nosotros sin el elemento que creo que es la afirmación que me gustó tanto lo que trajiste, de la decisión que tenemos que hacer. Y ante la incertidumbre, cuando, como tú dijiste, mira, esto es algo que pasa todos los días alguien por ahí tiene la duda de si este será mi hijo. Claro. Ante la incertidumbre, ¿cómo debo actuar como de parte del reino? Esa idea, eso es lo que yo voy a tratar de predicar. Y hago énfasis en tratar, porque muchas veces uno monta una cosa que aquí adentro y aquí adentro está bien clara, pero no necesariamente uno puede esbozarla con esa claridad que uno lo siente. Y está espectacular esta idea que estás trayendo de decir, bueno, ¿cómo yo acciono ante el mensaje de Dios? Y cómo mis acciones se van informadas ante la incertidumbre. Dios mismo le dice el nombre que le va a poner a José. O sea, le dice el nombre a José que le va a poner a su hijo. Le dice, vas a llamarlo Jesús. Pero Jesús es un nombre muy común que usaban en ese tiempo, porque es el aclamar, es decirle, Dios salva. O sea, yo necesito que nos salves ante las crisis que viven. So, no solamente José está viviendo una crisis, sino que todo aquel que haya puesto su nombre Jesús, alguno de sus hijos está clamando un aspecto de justicia. Y aquí el hombre justo, que es José, Dios le dice, ante su incertidumbre, Dios salva. ¿Viste eso? Qué lindo. Bello, redondito, redondito. Eso me acaba de ir, de ahora mismo. Sí, Con lo que tú dijiste, ¿sabes? Sí, yo sí, reflexionando con lo que acabas de decir. El ejercicio de acercarse al texto con seriedad, y creo que esto es con lo último antes de tirar el outro, pero si quieres añadir algo está fantástico. El ejercicio de acercarse a los textos bíblicos con seriedad creo que tiene mucho que ver con volver sobre el texto con la experiencia del presente. Claro. Yo hace 10 años atrás, cuando estaba predicando, empezando en esta comunidad específicamente, yo no hubiese visto el texto como lo estoy viendo hoy. Lo veo hoy a la luz de lo que vivo como persona, lo que vivo como país, lo que vivo como todas las circunstancias de mi realidad del presente. El texto, obviamente, sabemos que el calendario litúrgico, que es el manual que nosotros seguimos para escoger los textos, nos va a crear un ciclo y vamos a volver a estos textos en 3 años, en el 4º año. Pero cuando volvamos a este texto en el 4º año, la experiencia nuestra debe haberse modificado suficiente para que el texto nos hable cosas nuevas. Porque el texto es palabra viva. Porque el texto es palabra viva. Entonces, conversaba con un compañero ministro hoy mismo que me decía, no, ya yo llevo X cantidad de tiempo en esta iglesia y ya yo creo que yo estoy listo para tener un cambio. Y yo le mencioné que o cambias tú o cambias de iglesia. Nuestro rol, eso fue un error de mi parte, debo llamarlo, mandarle un texto y decirle, mira, no, tienes que cambiar tú como quieras. Nuestro rol es mantenernos en ese proceso de cambio, es mantenernos despiertos y abiertos a lo que sea que Dios tiene que decirnos ante las nuevas incertidumbres que constantemente estemos en el mismo lugar o estemos en un lugar nuevo. Porque se nos va a seguir presentando incertidumbres nuevas. Claro. Y por lo tanto, tenemos que seguir abriéndonos a qué tiene Dios para decirme aquí, ahora, y seguir optando por la justicia. Y es un clamor de decir, Dios salva. Amén. Amados, este ha sido su episodio número 8. ¿Tú puedes creer que ya llevamos 8 episodios? 8 semanas grabando. No, 7 porque hicimos 2 para Acción de Gracias. Es verdad. 7 semanas grabando, 8 episodios. Gracias por toda la gente que nos han estado viendo y por la gente que nos para y nos escribe y nos dice cosas. El feedback está espectacular. Sí, y por favor sigan haciendo. Y la gente que comenta. Así que denle like, denle subscribe, denle share. Yes. Y nos vemos el Comenten próximo. aquí abajo cómo lo vas a predicar. ¿Cómo lo vas a predicar? Nos vemos este próximo miércoles a las 9 de la mañana. Esto es domingo a domingo. Mi nombre es Samuel Febo, Iglesia Metodista Villa Fontana. Luis Santiago, Iglesia Metodista de la Transfiguración en Santurce. Dios me los bendiga.